Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy 11 de agosto del 2026 en una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Teniendo en cuenta el rol protagónico que ha tenido nuestro Congreso anterior y la alianza mafiosa que siempre hablábamos que se había producido para gobernar este país, hemos querido mirar cómo comienza este nuevo Congreso, cómo ha definido, cómo está definiendo su organización interna, los primeros equilibrios de poder que van a marcar su funcionamiento, ¿no? La conformación de las comisiones, cómo se están distribuyendo las presidencias, la dinámica de los bloques políticos, ¿no? Que entendemos van a ser clave para comprender la capacidad que tienen las fuerzas políticas para impulsar, negociar o bloquear las iniciativas, ¿no? Pensamos que más allá de una composición numérica, interesa mirar cómo se construirán las alianzas, los acuerdos, posibles mayorías, qué tipo de relación se van a establecer entre estos bloques y el Ejecutivo, ¿no? Como una primera fotografía del Congreso y que nos puede ayudar a discutir, conversar sobre la gobernabilidad y la agenda política en los próximos meses. Hemos invitado a Alejandro Boico. Alejandro, muchas gracias por aceptar acompañarnos esta mañana. Él es politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, cuenta con experiencia investigando temas electorales, política subnacional, estudios legislativos e instituciones políticas. Ha sido predocente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Alejandro. Te dejo en el uso de la palabra aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Malvina, y agradezco en verdad por la invitación. Es realmente un gusto estar acá, un honor poder participar de estos encuentros, sobre todo desde el lado del expositor. Les agradezco mucho por la invitación. He preparado una pequeña presentación que trata de mostrar, sin entrar a la futurología y tratar de predecir cómo es que cada individuo en este nuevo congreso de 190 personas se va a comportar, cosa que es complicado, ¿no? Si recordamos cómo empezó el congreso anterior, habían pocas cosas que se podían predecir con éxito, ¿no? Pero vengo acá a traer algunas ideas que creo que ayudan a estructurar, o las ideas que ayuden a estructurar cómo pensar el Congreso y cómo pensar a los parlamentarios para entender un poco qué cosa guía sus comportamientos, qué cosas los ha guiado en el pasado y de qué manera el, las variables, digamos, que entran en juego en este nuevo Congreso que está empezando podrían estructurar el futuro político de este Parlamento. Para empezar, quiero empezar con un preámbulo que probablemente todos acá conocemos y quizás estamos más o menos de acuerdo, que es una parte como el diagnóstico previo, ¿no? Sabemos que el Perú no tiene partidos, ¿no? Sabemos que el Perú es un sistema político, entre comillas, sin partidos, que no ha funcionado bajo las estructuras normales de lo que debería ser un sistema de partidos institucionalizado. Hace 25 años más o menos, cuando Martín Tanaka escribió su libro de Democracia sin partidos, eso era muy cierto. Creo que nadie podría afirmar que en estos 25 años la cosa ha mejorado, ¿no? Probablemente hoy el sistema de partidos es más desinstitucionalizado de lo que era a inicios del siglo XXI, y esto lo que genera es un tipo de actor político muy particular, ¿no? Políticos que no hacen vida partidaria, que no tienen horizontes de muy largo plazo, este, y que se guían muy por las lógicas pragmáticas que les benefician en el corto o mediano plazo. ¿No? Pero a pesar de esto, a pesar de este sistema amateurizado, lleno de novatos y de actores con horizontes de corto plazo, ha habido también un cambio que parece contraintuitivo, ¿no? Que es que el último congreso, el último periodo, este quinquenio que dejamos atrás,
nos ha dejado una institución legislativa bastante fortalecida, ¿no? No para bien, no es que se ha fortalecido la democracia y la representación, sino ha habido una concentración de poder bastante clara en el Parlamento, con captura de instituciones, copamiento de ciertos sectores, eh, ma- mayor facilidad para el gasto público, cosa que ha estado muy restringida últimamente, en las últimas décadas. eh, Límites a las instituciones de rendición de cuentas que más o menos limitaban un poco el comportamiento parlamentario, todo esto se ha reducido, ¿no? Y en desmedro de esto, el Poder Ejecutivo ha perdido mucho poder en su capacidad de manejar la agenda, impulsar sus leyes o evitar que leyes del Congreso sean aprobadas, ¿no? También se ha prácticamente eliminado la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva el Congreso en casos extremos, ¿no? Entonces, hay como una aparente paradoja aquí, ¿no? ¿Cómo es que un Congreso con tantos amateurs, con tantos novatos, con tantos actores que en teoría no piensan en el largo plazo, sino en sus beneficios particulares de corto plazo, cómo así han logrado que la institución legislativa se fortalezca tanto, tenga efectos de tan largo plazo? Y si es que esto va a durar en el tiempo, ¿no? Si es que este quinquenio que empezamos ahorita va a continuar con esta lógica. Y hay dos explicaciones, ¿no? Algunos argumentan que eh, ha habido como un agrandamiento del Parlamento, ¿no? Mediante todas esas cosas que he mencionado, que ha generado un retroceso democrático muy importante, porque ha habido una concentración de poder en el legislativo. Y yo, por ejemplo, Pablo Sosa tiene este argumento, ¿no? En su artículo de autoritarismo legislativo. Y otra corriente, digamos, Alberto Vergara, Rodrigo Barrenechea, argumentan que, por lo contrario, es justamente esta suma de lógicas cortoplacistas y predatorias las que han terminado por erosionar la democracia sin que haya un plan de largo plazo, ¿no? Y esto es más unas coincidencias muy coyunturales, muy contingentes que han permitido este fortalecimiento. Yo lo que planteo es un punto medio entre ambos, ¿no? Es verdad que nos ha gobernado una lógica cortoplacista y de prebendas individuales, pero dentro de este amateurismo generalizado ha habido un grupo político que se ha caracterizado por sobresalir frente al resto, ¿no? Que es el fujimorismo. Justamente en este océano de inexperiencia, el grupo político que logra sobresalir sobre el resto ha logrado manejar un poco la agenda y plantear una serie de reformas institucionales que han fortalecido al Congreso, que han concentrado el poder en el Congreso y que tienen efectos de largo plazo, ¿no? Entonces son, creo yo, tres variables las que ayudan a explicar esto en el Fujimorismo, ¿no? La continuidad en el tiempo del partido, de la organización, de la identidad fujimorista, la experiencia previa de sus individuos, más allá de la etiqueta partidaria, las características individuales de sus miembros, y todo muy vinculado a lo tercero, el control de cargos clave en el Parlamento, ¿no? Cómo han logrado insertarse en sus últimos años en ciertos cargos, ciertos puestos institucionales que les han dado una eh, influencia desmedida sobre la agenda parlamentaria y sobre la capacidad de manejar un poco las decisiones internas. Entonces, esas tres variables, continuidad en el tiempo, experiencia previa y control de cargos claves, y argumentos son los que han permitido el fujimorismo manejar la agenda y lograr objetivos de largo plazo que van en contra de esta idea de amateurismo generalizado. Y lo que yo planteo ahora es pensar el Congreso que ingresa bajo estas tres variables nuevamente, para tratar de ver un poco qué podría venirse en los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ve la continuidad en el tiempo, la experiencia previa de los 190 parlamentarios y los cargos que se ocupan en el Parlamento en este Congreso que está empezando? Todavía no tenemos la imagen completa, pero en estas primeras semanas... eh, qué podemos decir al respecto y qué efectos puede tener esto en el mediano y largo plazo, tanto para la gobernabilidad, para la democracia y para los límites o el balance de poderes, ¿no? Entonces, nuevamente, con cosas que ya sabemos, este es el Congreso que empieza, ¿no? Estos son los 5 años que nos van
a gobernar el siguiente periodo, empieza con esta imagen, ¿no? Un Congreso bicameral que regresa después de más de 30 años, con un Senado prácticamente dividido en dos entre la derecha y la centro-izquierda, donde nadie tiene mayoría absoluta, pero hay claramente dos bloques por ahora identificables. Y una Cámara de Diputados mucho más parecida a lo que hemos tenido en las últimas décadas con el Congreso unicameral, donde está todavía más fragmentado, ¿no? Nadie llega, ningún grupo por sí solo logra acumular el 50% de los escaños. eh, y esta fragmentación es lo que los que hablan sobre los problemas de gobernabilidad que trae un parlamento fragmentado y un parlamento lleno de novatos, generaría, ¿no? Pero yo tengo una mirada un poco distinta. Lo que añadiría aquí, antes de pasar, es que sí hay un cambio sustancial entre esto y lo que hemos tenido en los últimos 5 años, que es que hay una clara frontera entre gobierno y oposición, ¿no? Hay un montón de individuos que podríamos colocar como en el medio, los que no se definen todavía, pero hay una clara frontera entre quiénes son parte del gobierno y quiénes no. Cosa que con el gobierno de Dina Boluarte era imposible de definir y eso dificulta mucho el análisis y la capacidad de predicción. Es una buena noticia, creo yo, al menos para nuestra posibilidad de entender el Congreso, que ya haya una frontera nuevamente muy clara, más allá de los balances y los números que hemos tenido, ¿no? Entonces, empezando con la primera variable, ¿no? Continuidad en el tiempo. El Congreso actual está conformado por estas 6 bancadas, 6 partidos de la izquierda, pero solo uno de ellos ha ocupado más de 2 periodos parlamentarios, más de un periodo parlamentario, en verdad, el poder en el pasado, ¿no? El Fujimorismo, Fuerza Popular, tiene presencia formal como Fuerza Popular desde el 2011, consistentemente ha puesto congresistas en el Parlamento desde el 2011, pero como Fujimorismo en general, más allá de su etiqueta partidaria, prácticamente desde 1990 no ha dejado de colocar parlamentarios, ¿no? Esta continuidad del tiempo les genera cierto, no solo cierta identidad y cierta experiencia, sino también cierto conocimiento de cómo funcionan las reglas, de los procedimientos y capacidad de actuar en el Parlamento, ¿no? Tenemos dos bancadas, Juntos por el Perú y Renovación Popular, que hace 5 años eran novatos, ¿no? Em, con sus matices, ¿no? Juntos por el Perú tiene una larga trayectoria antes cuando se llamaba el Partido Humanista, ¿no? De Yehu de Simón, Renovación Popular también cuando se llamaba Solidaridad Nacional de Castañeda, pero más o menos con su liderazgo actual y con su conformación actual son las únicas dos bancadas que se han reelecto que no son parte del oficialismo, ¿no? Y tenemos tres novatos, tres partidos que ingresan por primera vez, que no sabemos, digamos, cómo se van a comportar en ese sentido, ¿no? Igual, nuevamente, todo puede cambiar, todo es muy contingente en la política peruana, pero como esta primera fotografía, la mitad de los partidos políticos son nuevos. Y un cambio importante frente a los periodos anteriores es lo que vemos a la derecha, ¿no? Tenemos un montón de, cuatro por lo menos, grupos políticos que han dejado de tener presencia en el Parlamento. Eh, Uno podría pensar que la campaña por estos no funcionó, porque son cuatro grupos políticos que sostenidamente, algunos más que otros, han tenido presencia en el Congreso, que si bien no han sido formalmente gobierno, han tenido un rol muy importante en el vínculo entre el Ejecutivo y la oposición, y han sabido mediar y negociar y han sido claves para la estabilidad o inestabilidad de la política. Y hoy ya no están, ¿no? Acción Popular, que prácticamente desde el siglo XX mantiene al menos un congresista en el Parlamento. Alianza por el Progreso también desde el 2011, César Acuña tiene cierta influencia sobre sus parlamentarios. Somos Perú y Podemos Perú, también con matices, pero desde el Congreso complementario estaban allí, ¿no? Y uno puede decir, bueno, igual son partidos débiles que no funcionan como partidos, que no representan a nadie, que no tienen una ideología y un programa, totalmente de acuerdo, pero sí tienen o tenían marcos de referencia que nos permitían entender mejor cómo funcionaba, a nosotros como analistas, pero a los parlamentarios, a los políticos les permitía también cierta capacidad de negociación. Hoy eso probablemente se ha reducido, se ha perdido mucho con la salida
de estos partidos del Parlamento. ¿Por qué? Es porque han sido las bancadas bisagras, han sido las bancadas que sin tomar una postura clara de izquierda o derecha, sin tomar una postura clara de oficialismo u oposición, han logrado mediar un poco la relación que existía en los parlamentos, eh, con sus matices nuevamente, pero la dirigencia de Acción Popular por fuera del Parlamento cierto control o cierta influencia tenía sobre los parlamentarios, todo este problema que hubo con los niños, con Mari Carmen Alba en el Congreso anterior, el mundo del águila y la dirigencia partidaria tuvo un rol ahí importante. Si es que tú eras fujimorista que querías influencia en Acción Popular, sabías que podías hablar con la dirigencia y tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? Alianza para el Progreso Somos Perú también, ¿no? César Acuña, Patricia Lee o el propio Pepe Luna en Podemos Perú con sus matices y con sus debilidades, tenían capacidad de manejar la bancada, ¿no? Ya sea con la selección de próximas candidaturas, ¿no? El- la reelección o la elección a cargos subnacionales, el futuro político de los parlamentarios dentro del partido, pasa como completamente por la dirigencia, no es una cosa de democracia interna y de trabajo y esfuerzo político, es más llegar a acuerdos con la dirigencia y esto es lo que le permite a la dirigencia, es tener cierto control y manejo de la bancada. También con el presupuesto subnacional, ¿no? Alianza para el Progreso y Somos Perú han tenido un control de la Comisión de Presupuesto en muchos casos, Acción Popular y Podemos Perú también, y mediante esto han logrado estrechar los vínculos entre parlamentarios y sus autoridades subnacionales, alcaldes, gobernadores, o el electorado en sí, y que también les ha asegurado cierto futuro político, y todo esto parece haberse perdido, ¿no? Son los marcos de referencia mediante los cuales las negociaciones políticas pueden simplificarse. En lugar de negociar con toda la bancada, negocias con César Acuña, y eso te facilita el trabajo a ti como actor político, ya sea en el oficialismo o la oposición. Esto ya no va más, ¿no? Y esto nos genera más incertidumbre sobre qué es lo que podría venir. El buen gobierno, ahora nación y obras, tienen esta capacidad, ¿no? Esos tres partidos, estas tres bancadas que entran sin experiencia previa en el Parlamento y que entran siendo partidos prácticamente nuevos, que han sido creados, si no para esta elección, unos años antes, donde la mayoría de sus miembros, de sus parlamentarios son invitados, tienen la capacidad de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, de estructurarse bajo un liderazgo claro, de seguir lineamientos, o sus líderes, ¿no? Jorge Nieto, López Chau y Ricardo Belmont pueden manejar a su bancada. Creo que la situación es más complicada de lo que había ya con estos cuatro partidos con sus debilidades y problemas democráticos, ¿no? Esta foto, ¿no? Los cuatro líderes de la oposición, entre comillas, democrática al fujimorismo a inicios del gobierno, ¿pueden realmente estructurar una oposición que se mantenga en el tiempo, que mantenga fieles a sus miembros, o va a verse fragmentada rápidamente? ¿Pueden ellos cuatro como individuos mantener acuerdos mínimos que los unan frente al gobierno, en contra del gobierno? ¿O también las diferencias que los caracterizan van a romperlos más temprano que tarde? Yo me animaría a apostar por lo segundo, lamentablemente. Entonces, eso en cuanto a continuidad. Tenemos un Congreso donde la mitad de los partidos son nuevos y donde los marcos de referencia que nos permitían analizar y negociar políticamente se han perdido. Y hay que construirlos nuevamente y es una incógnita cómo se va a construir. La segunda variable es la experiencia previa, ¿no? Sabemos que, nuevamente, regreso al libro de Martín Tanaka, no tenemos partidos en el Perú, lo que tenemos son protopartidos, organizaciones muy débiles, vehículos electorales. Entonces, es incompleto analizar la política peruana desde los partidos y su continuidad. Únicamente hay que ver a los individuos, quiénes conforman estas bancadas, qué congresistas con nombre y apellido han ingresado y qué trayectorias tienen, ¿no? Y esto es lo que nos permite un poco entender más a profundidad el comportamiento que van a tener. La experiencia previa, el haber pasado por el Congreso anteriormente, te da una ventaja increíble frente a los que recién empiezan, ¿no? La curva de aprendizaje, una vez que ingresas al Congreso por primera vez, es muy, muy empinada. Entonces, aquellos que ya han pasado por ahí, sea como parlamentarios o como asesores en el Congreso,
tienen un conocimiento sobre el reglamento, los procedimientos y cómo manejar la agenda parlamentaria que los novatos tienen todavía que aprender y les va a demorar aprenderlo, ¿no? No solo es el conocimiento y la experiencia, sino también el conocer a quienes, a la otra cara del Congreso, ¿no? A quienes tras bambalinas tienen mucha influencia sobre lo que sucede, que es la burocracia. Los asesores, el servicio parlamentario, los que trabajan en el Congreso, tienen una influencia que no ha sido completamente estudiada en el Perú, pero tienen mucho, un rol muy clave ahí. Haber pasado por el Congreso hace que los conozcas. Estas redes personales te ayudan a ti como parlamentario muchísimo para lograr tus objetivos. Y parlamentarios novatos o partidos que no tienen estas redes también se les va a dificultar mucho. Pero creo que lo más importante es la muñeca política, ¿no? El hacer política no es algo que aprendes en las clases de ciencia política, es algo que aprendes en la cancha. Y los parlamentarios que ya tienen experiencia no solo conocen las reglas y a los individuos que forman el Congreso, sino conocen cómo manipular las reglas, conocen cómo manipular la agenda y cómo llegar a sus objetivos más allá de lo que el procedimiento formal dice, ¿no? Esto es lo que le ha permitido al Fujimorismo manejar la agenda estos años, aunque no sea en la bancada más numerosa. Y si recuerdan la votación de la mesa directiva del Senado hace unos días, eso es lo que le permitió a Fernando Rospigliosi crear las condiciones para que alguien de la oposición pueda traicionar el voto unificado que se habían quedado sin que haya tantas consecuencias en el momento, ¿no? Si ustedes recuerdan, hubo dos votaciones, ¿no? Porque no se llegó a la mayoría necesaria en la primera vez y se generó este inicio de un debate sobre cómo se maneja el voto nulo cuando hay una marquita pequeña en una de las dos opciones, ¿no? De las dos listas que postulaban para la mesa directiva. Uno podría haber debatido esto, ¿no? Y decir, bueno, no, la intención está clara, que era por la lista 2 y la lista uno fue un error, hay que priorizar la intención por encima del formalismo de, de la marca fuera del recuerdo. Pero Fernando Rospigliosi, con su maña política y su experiencia, supo anular el debate y decir, bueno, como no llegamos a la minoría, este debate es insulso. No, no hay que tenerlo, solo pasemos, pero creó el precedente. Creó el precedente de que así se anula un voto y permitió que en la segunda votación, donde ya quedó claro que ese voto nulo era planificado y no era un error, no haya debate sobre esto, ¿no? Cerró el debate antes de que inicie. Este tipo de procedimientos y mañas políticas es lo que la experiencia te da. ¿Cómo se distribuye la experiencia en este Congreso? Nos tomamos el trabajo en el IEP de analizar un poco las trayectorias de los 190 parlamentarios. En azul, las barras por bancada, ¿no? En azul están los que han sido antes congresistas en el pasado. En morado, los que han sido antes alcaldes o gobernadores. Y en anaranjado, los que nunca han ocupado un cargo de elección popular, ¿no? Y esas son malas noticias. El fujimorismo nuevamente concentra, tanto en Senado y en menor medida en diputados, pero también la mayor cantidad de políticos experimentados, ¿no? Solo bajo estas dos variables, quienes han ganado elecciones en el pasado, tanto en subnacional como en el Congreso. En el Senado, en la bancada fujimorista, solo hay una persona que no ha ocupado un cargo de elección popular antes, que es César Astudillo, con amplia experiencia en las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que novato, novato tampoco es. Mientras que en las bancadas más nuevas, Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú, los novatos son la regla, ¿no? Entonces esto también es una forma de pensar en las dinámicas oficialismo-oposición, ¿no? No es solo los números, es qué tanta capacidad van a tener estos individuos de incidir en la agenda política y de no ser avasallados por quienes manejan con mucha facilidad los procedimientos y la muñeca política en el Congreso, ¿no? Y por último, la última variable, el control de cargos clave, ¿no? Más allá de la experiencia y más allá de la continuidad, mm, esto puede servir para el debate y puede servir para los debates en el Pleno, pero hay ciertos cargos en el Congreso que te dan una ventaja sustancial sobre el resto de bancadas o de individuos, ¿no? La mesa directiva es clave, las presidencias de comisiones, el rol que tienen los actores que ocupan estos cargos, en que sus preferencias individuales y si quisieran las preferencias de sus partidos sean priorizadas por sobre las demás es muy, muy importante, ¿no? Les permite manejar la agenda,
les permite definir qué cosas se debate, qué cosas no se debate, qué proyectos de ley ingresan, quiénes en el Congreso tienen uso de la palabra y por cuánto tiempo. Y esto no solo sirve para la palestra, para aparentar en el debate transmitido por el canal del Congreso que hay más consenso que otros, sino también para manejar con mucha arbitrariedad y poca transparencia democrática qué cosas realmente el Congreso toma decisiones, ¿no? Ahora, nuevamente, los cargos clave no se distribuyen de manera similar en todo el Parlamento, ¿no? La reforma bicameral que estamos inaugurando ahora le ha dado un peso sustancial al Senado, ¿no? Entonces, ocupar cargos, presidencias de comisión o mesa directiva en el Senado tiene muchísimo más peso que en la Cámara de Diputados. Algunas atribuciones, esto probablemente lo conocen también, pero creo que lo más importante, el rol más clave que tiene el Senado está en la aprobación de leyes. En todos los países del mundo, la gran mayoría de países del mundo donde tienen un sistema bicameral, se utiliza en las ambas cámaras como para llegar a más consenso, ¿no? Esa es un poco la excusa. Tenemos dos cámaras porque va a haber más deliberación, más debate, más actores con puntos de vista distintos, llegando a consensos para producir una mejor legislación y por ende, cada cámara tiene un poder de veto sobre la otra, ¿no? Tiene la capacidad de no solo aprobar proyectos de ley, sino también modificarlos y rechazar lo que la otra cámara aprueba. Aquí han hecho una cosa totalmente jerárquica, ¿no? El Senado es quien tiene la última palabra, la Cámara de Diputados no tiene capacidad de este, rechazar lo que el Senado apruebe, ¿no? Un proyecto de ley que ingresa a diputados pasa a Senado y el Senado tiene las atribuciones de modificarlo completamente. Si es que era un proyecto de ley para eh, formalizar la minería y regular a los mineros informales para que no contaminen, el Senado puede cambiar un artículo, cambiar el fraseo en un par de artículos y darle la vuelta completamente al objetivo de la ley. Y si consigue los 31 votos que necesita para aprobarlo, los diputados no tienen cómo oponerse. Pensemos, por ejemplo, en la delegación de facultades, ¿no? Este borrador que se filtró, que era muy maximalista y muy impositorio. Si es que la Cámara de Diputados llegara a un acuerdo de reducir un poco estas pretensiones del gobierno por legislar en todos esos temas y lo acota en el tiempo y lo acota en la temática y lo acota en la amplitud. El Senado puede destruir todo esto y irse con el proyecto original o con algo incluso más ambicioso. Y si tienen los 31 votos, diputados no tienen cómo discutirlo. Entonces, ocupar estos cargos claves en el Senado es más importante que nunca. Y pensando en la importancia de estos cargos claves, está el transfugismo, ¿no? El transfugismo en el Perú es una práctica muy común, muy recurrente, y fuera de lo que los congresistas argumenten, que se trata de pedidos de conciencia, de diferencias con la ideología de la bancada o cosas ideológicas o de programa político, en su gran mayoría se basa en búsqueda de recursos, búsqueda de cargos claves, búsqueda de reconocimiento político dentro del Congreso, búsqueda de más palestra para sus electores y búsqueda de reelección. Esas son las cosas que han guiado el transfugismo, ¿no? En el último quinquenio hemos tenido más o menos 180 cambios de bancada. Congresistas individuales que han renunciado a sus bancadas o se han integrado a otras bancadas, se han creado nuevas bancadas. En promedio, más o menos, suman 180, ¿no? Un congreso de 130 parlamentarios, han habido 180 cambios en 5 años. Se han creado más bancadas en número de las que ingresaron en el 2021. Y hay cuatro lógicas que explican esto, ¿no? La negociación para mesas directivas y comisiones. Julio era el mes donde más cambios de bancadas habían, porque se debate la mesa directiva, se debate las presidencias de comisiones y es donde más influencia quieren tener los parlamentarios. De ahí la distribución de recursos hacia adentro, ¿no? Personas que quieren tener reconocimiento con cargos como la vocería, presidencias de comisiones y presencia hacia sus electores. Redes dentro del Congreso como asesores de bancada, asesores de despacho, ¿no? Crear tu bancada propia te da acceso a contratar a tus amigos como asesores de bancada y potencialmente mocharles el sueldo. Muchas de las lógicas han estado guiadas por eso.
Y frente al oficialismo, lo que hemos visto con los niños, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo o Dina Boluarte y sus vínculos con APP, la distribución de cargos en el Ejecutivo, ¿no? O por otro lado, la cara contraria a esto, lo que hemos visto en la historia, es que ser parte del oficialismo es muy impopular. Y los congresistas terminan alejándose mucho del gobierno porque están pensando en su futuro político. ¿Cómo se va a ver esto en este Parlamento? Muy probablemente las tres primeras variables lógicas van a continuar. Hay un preámbulo importante que es que se ha limitado mucho el transfugismo formal, ¿no? Hay límites al cambio de bancada, en teoría no se pueden crear bancadas nuevas, en teoría quienes cambien de bancada tienen solo máximo un cambio en todo el quinquenio, pero sabemos que las reglas cambian, sabemos que las instituciones políticas son frágiles y que la mayoría va a decidir esto por encima del diseño original del bicameralismo. Hay la opción de que esto sea ajustado en el futuro, ¿no? El- ya vemos ciertas facciones y ciertos quiebres, no quiebres formales todavía, pero ciertas líneas divisorias dentro de las bancadas que pueden mostrarnos por dónde van esos quiebres. Juntos por el Perú, por ejemplo, la principal bancada de oposición que está llena de novatos, como vimos hace un momento, tiene por lo menos tres facciones, grupos, si es que no cuatro, ¿no? Hay un sector más vinculado al partido, Juntos por el Perú, a Roberto Sánchez. Son personas que militan en el partido desde hace mucho tiempo, incluso desde que se llamaba Partido Humanista, hace más de una década, casi dos. Hay un grupo, Ernesto Zunini, por ejemplo, el vocero, es uno de los actores más sanchistas, digamos, ¿no? Hay un sector castillista, más vinculado al magisterio, más vinculado a la trayectoria de Pedro Castillo. Se reúne constantemente con Castillo en la Diroes. Ese es el nuevo Zarratea, está en la Diroes. Eh, y ahí podría haber un primer resquebrajamiento, ¿no? Un tercer sector, que es bastante más pequeño, son los de Ex Perú Libre. Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa son tres senadores que son reelectos, que ingresaron hace 5 años a Perú Libre. Y de ahí ya parece haberse visto una primera traición, quiebre con la elección de la mesa directiva del Senado, con Silvana Robles aparentemente siendo la que votó en contra. Pero también hay un grupo que no se adhiere a ninguno de esos tres sectores con tanta facilidad, que es el grupo de los invitados o independientes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Humberto Morales, que fue parlamentario por Ayacucho en el 2016 con el Frente Amplio, ingresó Juntos por el Perú prácticamente solo para postular estas elecciones. No tiene tanta adhesión ni a Sánchez, ni a Castillo, ni a Cerrón, ¿no? Entonces, ahí hay un primer grupo que podría fragmentarse, siendo tan novatos, estando en la oposición, no teniendo los cargos claves y con la dificultad de generarles los recursos a estos individuos que pertenecen a la bancada en el tiempo, muy probablemente haya un quiebre aquí, ¿no? Otro quiebre puede darse por la relación entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Hemos pasado de tener ya varios gobiernos donde un gobierno muy débil, un oficialismo muy débil, con una bancada todavía más débil o sin bancada, como con Vizcarra, se enfrenta a una oposición más o menos organizada, ¿no? Sobre todo con el fujimorismo. Hoy tenemos más alineamiento, ¿no? La primera minoría no solo es la que acumula más experiencia, sino es la que más respalda a Keiko Fujimori, ¿no? Desde Fuerza Popular. Y esto puede ser una preocupación para la oposición que no tiene estos recursos para organizarse. Sin embargo, si es que vemos los últimos 25 años, la oposición suele romperse, la oposición suele fragmentarse. Le pasó a Toledo, le pasó a Humala, le pasó a PPK, le pasó a Perú Libre. Vizcarra ni siquiera lo intentó. El APRA es la única excepción a esto porque, digamos, eran un partido un poco más ideológico, un poquito más sólido. La pregunta es qué va a pasar con el fujimorismo, ¿no? Si esta acumulación de experiencia en sus individuos, esta trayectoria más larga en el partido y esta lealtad a Keiko Fujimori le va a asegurar al gobierno que se mantengan leales en el tiempo. Difícil saberlo, yo creería que tiene más probabilidades que otros en el pasado, pero ahí lo que es clave es el rol de Renovación Popular. El Fujimorismo no tiene la capacidad de asegurar mayorías sin aliados, y su aliado natural hoy en día es Renovación Popular. Pero Renovación Popular, tanto en la campaña electoral como en el Congreso anterior, como ya vemos algunas declaraciones en estas primeras semanas de Congreso, no es fiel al fujimorismo. Ha mostrado una cara antifujimorista, por ponerle un nombre, o al menos conveniente en oponerse a Keiko Fujimori, ya sea por los peajes de López Aliaga, ya sea por el legado fujimorista, ya sea por la conveniencia de campaña.
Renovación tiene la capacidad y tiene la trayectoria de ser pragmáticos también, a pesar de su sobreideologización, y van a querer que el gobierno les dé o los convenza de ser parte del oficialismo. No son aliados naturales que van a sostenerse en el tiempo. Ese es otro quiebre importante que puede haber. Y la opción está en que Keiko Fujimori logre consolidar alianzas con Renovación Popular, que van a tener que renovarse constantemente, van a tener que fortalecerse en el tiempo. No van a ser alianzas que van a durar los 5 años, pero también buscar en la oposición o en estos individuos novatos de obras, de buen gobierno o de Juntos por el Perú incluso, cómo ofrecerles recursos que los hagan pasarse al oficialismo o al menos votar con el oficialismo, como fue con Silvana Robles, ¿no? Entonces, este toma y daca va a ser la clave durante todo el quinquenio que nos viene. Entonces, sobre algunas facciones, les conté lo de Juntos por el Perú, también Renovación Popular tiene facciones internas, ¿no? Tienes algunos que sí son más fujimoristas convencidos, por ponerle un nombre, ¿no? Lourdes Alcorta es una parlamentaria con una amplia experiencia que ha pasado por el PPC, ha sido parlamentaria fujimorista y hoy está con Renovación, pero sus lealtades no es que necesariamente estén con López Aliaga, ¿no? Si uno ve sus declaraciones públicas, sus tweets, se pelea mucho con Norma Yarrow, discute mucho con las decisiones que ha tenido Renovación en los últimos meses. Esa puede ser una carta a ser más oficialista que el resto de la bancada. Absalón Vázquez, que ha ingresado porque López Aliaga decidió dejar el cargo, también su trayectoria fujimorista es ampliamente conocida. Y tienes también algunos independientes en Renovación Popular, como independientes entre comillas, ¿no? Edgar Mancha. Edgar Mancha es un senador electo por la circunscripción nacional, pero con trayectoria en Puno, ¿no? Él es un novato también en cargos electos, es un puneño de derecha, o tenía su programa radial de podcast similar a Rey con Barba, pero desde Puno. Pero él tampoco es un fiel lopezaleguista, ¿no? Y las declaraciones que ha dado en RPP sobre la decisión de López Aliaga de reelegirse en el cargo de alcalde también llevan a pensarnos que podría no ser un cuadro tan fiel en el futuro. Y buen gobierno, esta bancada que ha generado, o este partido que ha generado muchas expectativas en grandes sectores, tiene algunos clivajes o fracturas internas que podrían profundizarse. Creo que la más importante es Lima Regiones, ¿no? Creo que las figuras más claras o más presentes de buen gobierno han sido parlamentarios con presencia en Lima, Flavio Figalo, el propio Jorge Nieto, Rosana Laiza, que tienen un perfil más antifujimorista, más progresista, Susana Matute también, ¿no? Pero hay un gran conjunto de parlamentarios de buen gobierno que tienen una trayectoria menos clara, ¿no? Que vienen, sobre todo en regiones que no son necesariamente progresistas o no son necesariamente convencidos antifujimoristas, que pueden ser más pragmáticos, ¿no? Nilson Flores, por ejemplo, un senador electo por Arequipa de buen gobierno, ha postulado en el pasado con Fuerza Popular, ha postulado en el pasado con Humala también, y se caracteriza por ser un minero, ¿no? El perfil de los integrantes de estas bancadas no es homogéneo, y eso puede generar muchas fracturas. Sin embargo, también veo muchas oportunidades en este nuevo periodo que vale la pena resaltar. Creo que son buenas señales que la mesa directiva de diputados haya sido ganada por la oposición eh, y que el Esfuerzo Popular y Renovación no la integren. Es una buena señal, no por la capacidad de agencia que tenga la mesa directiva, que creo que es, si bien es importante, no es primordial frente al Senado, sino por las señales que da que la oposición empiece con esta lógica de negociar y de llegar a acuerdos. Ojalá dure, ¿no? Y sí, porque la Cámara de Diputados va a tener un rol muy importante en fiscalizar a los ministros, interpelaciones y censuras, que ojalá sepan aplicarlos con inteligencia, ¿no? Esto que les mencionaba, ¿no? Suele ser impopular aliarse al gobierno. Hay una gran posibilidad de que el gobierno tenga problemas para sostenerse en el tiempo, problemas para consolidar alianzas estables. Probablemente cada alianza, cada votación y cada momento va a ser muy coyuntural y muy contingente sobre qué es lo que Keiko Fujimori puede ofrecerles a los parlamentarios y estas alianzas van a tener que renovarse constantemente, un poco como lo que hemos visto los últimos años, pero con una variable adicional que es el Fujimorismo o ser aliado del Fujimorismo es algo muy impopular para tu futuro político, ¿no? Entonces creo que eso también va a mediar mucho.
Y si bien el progresismo en el Congreso es débil y habría sido ingenuo pensar que va a ser distinto, tiene más presencia que lo que había en el Parlamento anterior, ¿no? Ligera, pero más presencia. En el Parlamento anterior, las figuras progresistas con capacidad de marcar agenda las podíamos contar con una mano, ¿no? Hoy esto se ha incrementado, las podemos contar con dos. Pero proporcionalmente en el Senado tienen más presencia, creo que también son actores con más cancha política, más capacidad de defenderse del gobierno y de marcar agenda. Creo yo que la agenda progresista va a ser aprobada por el Congreso, que vamos a tener iniciativas fuertes que avancen, lo dudo, pero es una buena señal que hagan carrera y que empiecen a defender un poco la institucionalidad y la democracia desde ya, ¿no? Y solo para cerrar, les mencionaba al inicio que es iluso pensar o analizar toda la política en base a partidos y bancadas como si fueran bloques homogéneos. Acá he tratado de mostrar algunas fracturas y perfiles que pueden ir contra esto. Quiero mostrar dos otras variables que ayudan a pensar al Congreso peruano y este quinquenio desde variables que no son únicamente partidarias. Una es el territorio. Esta es la Cámara de Senadores, pero distribuida no solo por colores en base a las bancadas, sino por qué macrorregión representa más a estos senadores, ¿no? Sabemos que el Senado ha sido electo por dos modalidades, ¿no? El distrito múltiple o los senadores regionales y el distrito nacional único, los senadores nacionales, ¿no? Está coloquialmente. Los círculos sin relleno, en la parte externa del semicírculo, son los senadores regionales y los círculos con relleno son los que han sido electos por Distrito Único Nacional. Y los hemos catalogado en el IEP según no solo su trayectoria previa, ¿no? Dónde han hecho carrera política antes, de dónde son originalmente, sino también de dónde vienen muchos de sus votos. Y lo que vemos es que dos grandes ideas principalmente, ¿no? El sur no tiene fujimoristas, no solo porque formalmente ningún parlamentario en el Senado ha sido electo por el sur, sino porque tampoco tienen formalmente personas que hayan hecho carrera política en el sur. Y esto puede ser un problema para Keiko Fujimori, que no tiene intermediarios, no tienen representantes en el sur y claramente tampoco los va a conseguir en las elecciones subnacionales de octubre. Pero la otra cara es que Juntos por el Perú no tiene representantes en Lima, ¿no? En donde está el centro político, donde más oposición se debería hacer, la principal bancada de oposición tampoco tiene representantes claros que puedan intermediar entre la ciudadanía antifujimorista de Lima y el Congreso o el gobierno, ¿no? De ahí, Buen Gobierno es otra bancada predominantemente limeña, excepto Nilson Flores de Arequipa, que es este minero que les comentaba. Renovación Popular es otra bancada limeña, excepto Edgar Mancha, que proviene del sur, y Absalón Vázquez, con trayectoria en Cajamarca. Pero de ahí, Obras y Ahora Nación, si bien sus perfiles son muy limeños, en mayoría, ¿no? Sus votos sí provienen del sur, en el caso de Obras, que es este verde oscuro, y las trayectorias un poco más de Mirta Vázquez en el norte, Ruth Luque en el sur, en el caso de Ahora Nación, ¿no? Entonces el territorio es una variable que hay que considerar y la otra variable es las agendas. También hemos tratado de categorizar a los senadores en base a qué tipos de agendas pueden llevar al Parlamento, más allá de su etiqueta partidaria. Y vemos cosas como lo que les comentaba, ¿no? El progresismo muy concentrado en los perfiles más limeños, sobre todo de buen gobierno, y en la bancada de la Ahora Nación. La izquierda más populista nacionalista, por ponerle un término, en Juntos por el Perú y algunos de Obras, ¿no? Es una agenda más maximalista, más discursiva que otra cosa probablemente. Hay presencia de economías informales o ilegales en, entre mineros como Nilson Flores, cocaleros como Serafín Andrés, madereros o cosas más oscuras como Jorge Velázquez en Ucayali, minería ilegal, Madre de Dios en La Libertad, son cosas que van a estar presentes en la agenda. Va a haber una agenda militar policial muy clara, no solo en el Fujimorismo, con perfiles que provienen de estas canteras, sino también buen gobierno. Carlos Caballero o Daniel Barragán vienen de un perfil más vinculado a las fuerzas del orden. No digo que vayan a apoyar todas las agendas contra la memoria o pro impunidad del Fujimorismo, pero algo de vínculo van a tener con esta agenda. Los conservadores evangélicos, me parece una buena noticia que se hayan reducido. Eh, la agenda magisterial va a continuar también, sobre todo Juntos por el Perú, pero también Obras tiene
La senadora Ticona de Tacna tiene trayectoria como en el magisterio, y algunos con las agendas más locales, estos son cuatro, por ejemplo, que son políticos que han hecho carrera, o ya sea electoral o no electoral, haciendo política local, ya sea de desarrollo científico como Jorge Gavidia, que está muy enfocado en el desarrollo rural, u otros como Roger Astucuri, que era regidor hasta hace poco de Chosica, Percio Osorio y Joaquín Yauri, que tienen una agenda muy vinculada a sus regiones, más que a una mirada nacional. Entonces, las variables van mucho más allá de gobierno o oposición, van mucho más allá de las bancadas, y incluyen territorio, incluyen agendas, pero también incluyen futuras fracciones que hoy no tenemos la capacidad de analizar. Entonces esto se va a seguir reconfigurando y va a seguir cambiando, y es cuestión de seguir un poco atentos a lo que se ven. Pero eso es lo que les traía hoy, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Súper completa tu presentación y el análisis que haces sobre el Congreso. Creo que nos ayuda muchísimo para estar al día, ver por dónde tenemos también que hacer seguimiento, ir mirando todo. Entonces ahora vamos a tener un momento para comentarios, preguntas. Solemos juntar unas cuantas para que tú puedas responderlas. Vamos con Ricardo Soberón. Adelante, Ricardo. Muy buenos días, colegas. Alejandro, muchas gracias. La verdad que menudo trabajito que se han hecho ahí en el IEP para hacer esta radiografía. Sin embargo, planteo acá un eje que de repente no lo he visto. Entré un poquito después, pero me lo confirmas. Durante los últimos 15 años, el fujimorismo parlamentario se ha acostumbrado a tener un determinado tipo de relación con los ejecutivos, de predominio, de sojuzgamiento y con capacidades y voluntades cada vez más agresivas, excediendo sus atribuciones constitucionales. Conociendo que los protocolos parlamentarios de trabajo a la interna son muy particulares y son la comidilla del trabajo de los fujimoristas y de la planta burocrática del Congreso, mi pregunta es, ¿qué tanto el fujimorismo en el Ejecutivo va a poder soportar convivir con una forma parlamentaria de trabajo por parte de Fuerza Popular y las fuerzas conservadoras? Y si esto en algún momento puede ser el motivo de quiebre, fisura o contradicciones entre Ejecutivo y Legislativo. Gracias, Molvina, gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo. ¿Quién más se anima? Emilio, adelante. Hola, buenos días nuevamente. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Una consulta. Eh, bueno, mira, a juzgar por los nombramientos en el Ejecutivo, como lo imaginábamos, y bueno, ya los datos lo confirman, el fujimorismo va a seguir siendo la representación orgánica del empresariado, ¿no? Han nombrado a Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, en el Congreso, ¿no? Igualmente el fujimorismo seguramente va a representar, canalizar los intereses del empresariado, ¿no? Ahora, el aliado natural seguramente podría ser también Renovación Popular, pero eh, han habido algunos roces, algunas tensiones, algunas decisiones del mismo Rafael López Aliaga han sido contradictorias con los intereses o con las líneas empresariales, ¿no? El quitar los peajes, ¿no? Entonces, tú ves ahí que eh, podrían haber algunas tensiones y que en el caso de Renovación Popular podría no ser, digamos, un muy fácil aliado orgánico también del empresariado. ¿Crees que podrían haber por ahí algunas fricciones? Eso, muchísimas gracias. Gracias, Emilio. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Yolanda, adelante.
Sí, buenos días, muchas gracias por la presentación. Em, una pregunta más o menos concreta. ¿Es cierto que el no tener experiencia en términos de ejercicio parlamentario puede ser una deficiencia? Eh, pero quizá en algunos casos, cuando se tienen más o menos claras ciertas convicciones, ciertos lineamientos por los cuales se llega al Parlamento, puede ser una ventaja también en el sentido que quizá en algunos casos haya como una mayor vehemencia e impulso a lograr esos cambios, ¿no? Y lo segundo es, de cara al trabajo de la oposición, tanto en una Cámara como en la otra, ¿cuál sería una agenda potente que pudiera articular a la oposición de manera sólida y tener éxito, ¿no? En momentos en donde los que nos ubicamos y las que nos ubicamos en la resistencia democrática necesitamos tener alguna sensación de éxito y de logro, ¿no? ¿Cuál sería esa agenda? Algunos plantean que es la derogación de las leyes pro crimen, pero podrían haber también otros puntos de agenda que pudieran ser mayoritariamente apoyadas por la población, ¿no? En el ámbito quizás de los derechos a la educación pública o a la salud pública. Gracias. Gracias, Yolanda. Vamos con Eduardo Bayón. Gracias, Molvina. Gracias, Alejandro, por la interesante y provocadora presentación con la que nos invitas al diálogo. Yo quisiera partir de la siguiente reflexión. El jueves, Paulo Vilca y tú presentan este trabajo sobre el orden invisible, ¿no es cierto?, los caminos de los políticos regionales en el Perú. Y uno de los corolarios de la lectura de ese texto, que se la recomiendo a todos, es que de alguna manera el individualismo político a lo largo de los últimos por lo menos 20, 25 años se ha convertido en la respuesta racional tanto de los candidatos como de los electores, que descubrieron que los intermediarios organizacionales no tienen el suficiente valor, el suficiente sentido, significado como para justificar de alguna forma una dependencia. ¿Ya? En este, digamos, elemento, que creo que es uno de los pocos que emparenta el nivel nacional con el nivel subnacional, el nivel regional. Sin embargo, y aparece en la presentación que nos haces hoy día, hay diferencias, ¿no es cierto? Diferencias significativas y diferencias significativas sobre las cuales me gustaría que des algunas vueltas. Ejemplo, se pone de ministro de salud que tiene que ser defendido por la propia mandataria a un supuesto supergerente. Y el supuesto supergerente ha nombrado digamos, los últimos 5 días a 3 funcionarios del nivel más alto que corresponden al Universo Alianza para el Progreso, que ha sido el propietario del sector. Ah, ya, lo que indica, digamos, que hay como resultado de la coalición, digamos, que estuvo entre el 2021 y el 2026, hay una cantidad de ropa tendida que no es tan fácil de destender. Un segundo ejemplo sería la presencia de un personaje como Álvarez en el Ministerio de Justicia y los asesores que empieza a nombrar. Entonces, ese elemento, y ahí va mi pregunta, ¿cómo juega en el contexto de los próximos 5 años? ¿Cuánto tiempo le va a tomar al Fujimorismo ese tipo de fenómeno que sin duda le va a generar tensiones al Fujimorismo y en teoría debiera permitirle algún juego
a lo que genéricamente se ha denominado oposición. Y la, la segunda cuestión, eh, a ver, ¿hasta qué punto en la presentación que haces a esta división derecha, centro, digamos, izquierda, ah, tiene una arbitrariedad, en todo caso, tiene una volatilidad que va a ser muy grande? Es decir, poner en la izquierda a obras y a buena parte de ahora nación. Ya, es verdad que yo soy un old fashion, digamos, este, pero también poner en la izquierda a parte de Juntos por el Perú, en fin, ya entiendo que es un recurso para ordenar las cosas en términos gruesos, pero eso se va a mover también, tengo la impresión, y va a cumplir un papel. Entonces, me gustaría tu reflexión sobre esos dos puntos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos con Beto Adriansen y ahí cerramos para que Alejandro pueda comentarle. He puesto más intervenciones para que descanse un poco, ya que habló larguito. Beto, Sí, yo quisiera hacer una pequeña contingencia, ¿no? Yo he sido asesor parlamentario y he trabajado en el Parlamento como funcionario 7 años de mi vida, ¿no? O sea, ponte más cerca al micro, Beto. que yo he sido durante 7 años asesor de parlamentarios de bancada y después luego fui director de una dirección del Congreso, ¿no? Y lo que yo noto y sería bueno también exponerlo, es la compra de los trabajadores en el Congreso. O sea, porque tienen sindicatos, ¿no es cierto? Y nadie, ¿alguien ha escuchado a un sindicato del Congreso condenar, criticar, pedir investigaciones sobre los, los que cobran, los que empechaban los sueldos, etcétera, etcétera? O sea, los han hecho cómplices también a la burocracia con el aumento de sueldos que tienen, con estos bonos que me parecen ya la corrupción total, digamos, de las bancadas y de los trabajadores. O sea, entonces, ese es otro problema que hay que ver cómo se hace, ¿no? Porque, y que es fundamental, ¿no? Y qué se va a hacer con esta forma que a la gente le indigna que reciban bonos porque se acaba la semana o porque tal cosa es la otra cosa, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, yo creo que el- al comenzar la votación, creo yo, para elegir al Senado, a la elección del Senado, me parece que fue un test político, porque ¿qué opción tenía el empate, ¿no? Para ponerlo de un uso mucho más exagerado, la, la votación perpetua, porque el empate era 30 contra 30. Entonces, ¿por qué nadie pensó públicamente, no digo que no lo hayan pensado internamente, en negociar otro tipo de, de Senado? O sea, nadie, o sea, porque finalmente negociar en una democracia es normal, ¿no? O sea, no para apañar cosas, ¿no? Porque es parte de cómo se redistribuye el poder, ¿no? Y me parece que el problema fundamental es que ni el fujimorismo ni la oposición saben qué hacer frente a ese problema. O sea, frente a esta especie de empate catastrófico en el caso del, de del Senado, ¿no? Entonces, y eso es lo que me parece, y termino con eso, que yo creo que vamos a repetir nuevamente todo lo pasado, ¿no? El transfugismo, en fin, todo lo que hemos visto se va a repetir porque no hay efectivamente partido. Si alguien cree que es partido
Sánchez y su partido o el gobierno está totalmente equivocado, ¿no? O sea, el buen gobierno creo que está a punto o ya perdió la legalidad por no presentar candidatos al nivel eh, eh, al nivel electoral en el campo regional, ¿no? Entonces, o también cuántos partidos no han podido eh, tener o lograr pasar las exigencias del jurado en estas elecciones regionales. Y entonces, y la última cosa que quiero plantear, porque es el tema de Porky, ¿no es cierto? El fraude que ha hecho. O sea, porque realmente es un fraude, ¿no? Entonces, y nadie ha dicho nada. ¿Algún partido del Congreso ha hecho algo? A ver, fuera del progresismo que no está en el Congreso, o como quieras calificarlo. Porque de hecho, y además porque más de 50 alcaldes han hecho el mismo trámite. Han renunciado, este, la candidata o el candidato, y al renunciar ha entrado el alcalde que busca la reelección, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo más bien es un proceso no tanto de creación de partidaria, digamos, ¿no? Sino de grupos económicos y sociales que buscan tener cierto poder para determinadas cosas muy específicas, desde un buen sueldo hasta la minería, lo que tú quieras. Entonces, yo sí creo que estamos nuevamente frente a una reiteración, o tú esperas algo nuevo de todo esto, ¿no es cierto? O sea, me parece que es fundamental esto último, que para mí es fundamental, que es el fraude electoral que está haciendo el señor Porky y que nadie le dice nada. Ni siquiera el Fujimorismo, que es cierto que tiene un problema con Porky, porque tiene los votos en el Senado, ¿no? Pero sí me parece importante decir que esto, yo no tengo mucha esperanza, digamos, que tengas un nuevo Congreso y qué sé yo, etcétera, etcétera. Se va a repetir el transfugismo porque ya comenzó a operar el transfugismo en el caso de la votación. Y creo que todo va a ser más o menos un normal, ¿no? Entonces, mi visión es pesimista, pero no veo por dónde salir, ¿no? O sea, como tú bien dices, la división que hay en el grupo de Sánchez es bastante grande, ¿no? Como en un momento determinado, uno del partido del presidente eh, Castillo dijo, un momentito, acá cuando pensaban que iban a ganar, ¿no? Aquí los ministros los va a nombrar Castillo. Entonces, para que veas ese problema que hay respecto a la oposición. Entonces, y por tanto, quien tiene la capacidad más fuerte en estos momentos es porque le da la mayoría en las elecciones, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido me parece que es eh, va a haber nuevamente transfugismo, renuncias, trasvasas. Es cierto que ahora tienen mucho más límites para hacerlo, pero me parece que caminamos hacia eso, ¿no? Porque no sigue habiendo partido. Lo que tiene es, Keiko son empleados, no parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, por ahí va mi reflexión. Muchas gracias, señor Méndez, es un buen trabajo, ¿no? Porque te doy una idea exactamente cómo vas esto, qué es lo que se viene, ¿no? Gracias. Gracias, Beto. De- Ahora sí, Alejandro, te dejo para que comentes. Muchísimas Obviamente no gracias. tienes que responder todo, no necesariamente tienes que tener respuestas, pero son problematizaciones a las que puedes sumarte. No, sí, muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios y preguntas. Creo que en gran medida coincido con el pesimismo, por ponerlo de alguna manera. He tratado de mostrar algunas oportunidades o cambios
mal que bien nos llevan a un mejor camino, pero creo que la situación en general es complicada, ¿no? Voy a tratar de agrupar algunos comentarios o preguntas que han surgido para ir comentándolo. Empezando por los comentarios vinculados al gabinete, ¿no? Efectivamente, hay el Fujimorismo, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, son muy capaces como parlamentarios, ¿no? Tienen muchísima experiencia como partido legislativo y han sabido fortalecerse y hacer sus negocios y hacer sus redes y su negociación desde el Congreso. El reto que tienen ahora es hacerlo desde el Ejecutivo. Y no solo hacerlo desde el Ejecutivo es una tarea muy distinta que hacerlo desde el Congreso, sino que está en una posición también bastante distinta a lo que fue su padre, ¿no? Esta idea que tienen muchos, sobre todo los sectores más optimistas con el gobierno, de que va a gobernar como su padre y vamos a hacer los 90 nuevamente en el sentido del MEF fuerte con la tecnocracia y la autoridad concentrada en la presidencia y sin rendirle cuentas a estos otros grupos que puedan estar pululando por ahí. Creo que hay muchos matices con esa mirada, ¿no? Keiko Fujimori no es un outsider que, que esté entrando así con una amplia apoyo ciudadano, dispuesta a romper huevos, sino más bien es alguien que ha formado un partido, ¿no? Mejor que cualquier otra persona en los últimos 20 años y que le debe a ese partido, ¿no? El partido le va a exigir cosas. Como mencionaba Ricardo, ¿no? Hay la experiencia de Fuerza Popular en el Parlamento, cómo va a convivir ahora que es oficialismo. Yo podría decir que ya lo ha hecho, ¿no? Con Dino Boluarte en los últimos 4 años, 3 años, más o mal que bien, ¿no? Ha sido una fuerza fuerte en el Parlamento, que ha manejado también las riendas del Ejecutivo tras bambalinas. La diferencia es que ahora lo hace sin poder escudarse en que no son oficialismo, ¿no? Entonces, sí, van a tener que negociar con su propio partido. La presidenta va a tener que mantener contentos a sus parlamentarios. En el 2016 hemos visto cómo no pudo hacerlo con tanta facilidad, ¿no? Cuando tuvo 73 congresistas y perdió un grupo importante a riendas de su hermano, en parte fue porque no logró mantener contento su bancada y era un control muy vertical. Creo que hoy está en otra situación porque hay más, si es que uno ve los perfiles de los parlamentarios que han entrado por el fujimorismo, hay bastante más lealtad, ¿no? No hay hoy otras caras que le disputen el liderazgo a Keiko Fujimori. Este, sino más bien personas que le deben su carrera política a ella y al fujimorismo. Personas que no solo tienen experiencia parlamentaria, sino que tienen experiencia parlamentaria con el fujimorismo. Y creo que eso es importante para mediar un poco la relación que va a haber. Pero efectivamente, yo coincido, el reto por delante no solo es aprender a gobernar desde el Ejecutivo, sino mantener contentos a sus propios partidarios y evitar escisiones como en el pasado. Este, creo que un caso relevante es este Rospigliosi, ¿no? En campaña, creo que un cabe que tenía Keiko, o un bache que tenía Keiko, era el propio Rospigliosi, que, digamos, se va con la suya y sale a medios a declarar cosas que no necesariamente son tan populares, y uno podría pensar que en el fujimorismo hubiera preferido que Rospigliosi esté más callado en campaña. Entonces, así como la izquierda tenía a Tauro, que salía a hablar, Rospigliosi también un poco jugó ese rol en campaña, ¿no? ¿Podrá Keiko Fujimori mantener a sus parlamentarios alineados? ¿Podrá mantener a sus ministros alineados, ¿no? ¿Quiénes son los ministros que más han estado declarando estos últimos días, semanas? Eh, el Rafael Rey, Bengolea, Sheput, ¿no? Eh, el PCM prácticamente no ha salido mucho, ¿no? Los sectores más aliados a Keiko, más fujimoristas, personalmente fujimoristas, en el gabinete se han quedado un poco más callados que, digamos, los invitados o el resto del gabinete. Eso van a ser retos que va a tener Keiko por delante, ¿no? Sí, coincido con Emilio en que evidentemente la agenda principal del Fujimorismo en el Ejecutivo es la agenda empresarial, ¿no? Esos son a quienes se les debe principalmente su apoyo
Y también hay creo que mucha convicción personal más allá de los acuerdos en campaña, ¿no? Que creo que la agenda empresarial de mercado está muy presente en el gabinete. La pregunta es si es que en el Congreso esto también se va a sostener, ¿no? Recordemos, ha sido el Fujimorismo quien ha votado a favor de muchas de las leyes que el empresariado ha criticado en los últimos años, de gasto público, de planilla estatal, de derechos para para el magisterio o los CAS, ¿no? Y creo que ahí entran las dos lógicas que mencioné hace un rato, ¿no? Esta idea de que los congresistas, sí, pues son felices porque están en el gobierno, su partido, pero también ellos personalmente tienen agendas y tienen vínculos con estos grupos y organizaciones y sindicatos que van a querer representar. ¿Cuánto Keiko Fujimori va a poder alinearlos? Eso es una cosa que está por verse. Creo que tiene trabajo más fácil que lo tuvo otros presidentes en el pasado, pero no es seguro, ¿no? Y ese va a ser un reto grande. Creo que Renovación Popular, nuevamente, ahí es un actor clave. Creo, coincido con Alberto Adrianzen en que es uno de los que tiene más poder ahorita porque Keiko Fujimori necesita sus votos y López Aliaga tiene la capacidad de exigir bastante por sus votos. Yo no veo allí tanta coincidencia con el empresariado desde la Renovación Popular, pero nuevamente creo que el argumento que he tratado de plantear o los ejemplos que he tratado de plantear en esta presentación es que importan más los individuos en el Congreso que la etiqueta partidaria con la que entraron. Y eso es lo que genera mucha incertidumbre y mucha dificultad para predecir. De allí, estas han comentado bastante sobre el transfugismo. Yo coincido en que, digamos, en la situación actual, donde tenemos a los cuatro líderes de la oposición en un acuerdo político, el transfugismo puede ser un problema para ellos, ¿no? También podríamos ver el transfugismo como una oportunidad, ¿no? En algún momento, quizás no ahorita, pero más adelante. Nuevamente, ¿no? El ejemplo de la Fuerza Popular del 2016. El transfugismo salvó a PPK de la primera vacancia, ¿no? Si vemos el último congreso, ¿no? El transfugismo o el quiebre, por no llamarlo transfugismo, de lo que en su momento era Juntos por el Perú, permitió que Sigrid Bazán y Ruth Luque rompan filas con Roberto Sánchez sin que esto les genere la muerte política en el Congreso, ¿no? Si es que los líderes de la oposición o si es que el gobierno compra o convence o negocia con algún líder de la oposición, el transfugismo también es lo que le permite a los individuos que estaban en esta coalición de mantener su línea, de no seguir al líder porque es lo único que les queda. En una política tan fragmentada y con acuerdos tan cortoplacistas y tan individuales, el transfugismo también puede ser una herramienta para que quienes tengan una línea más democrática, más convencida, antifujimorista, la mantengan sin tener que perder su escaño, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en el futuro el transfugismo podría ser también una suerte de salvavidas para ciertos individuos cuando o si es que estos partidos que hoy son oposición terminan más alineados al gobierno. O si es que los partidos que son de gobierno, hay individuos donde quieren empezar a marcar su propia línea. Creo que también podríamos verlo por allí. Em, sobre las alianzas en el gabinete que mencionaba Eduardo. Sí, ahí podría decir dos cosas, ¿no? Primero, así como hay una curva de aprendizaje bastante empinada para quienes entran al Congreso por primera vez, la burocracia del Estado también es tan grande y tan numerosa y con tanta influencia que los ministros tienen que aprender a negociar con sus propios funcionarios, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Entonces las redes de APP en el sector salud pueden estar ahí metiendo presión, más allá de que no tengan presencia parlamentaria. Pero también está la posibilidad, como han habido algunos trascendidos ahí en la prensa, César Acuña está buscando recuperar un poco su presencia en el Parlamento mediante ciertos parlamentarios, como los de obras, ¿no? Ha habido negociaciones y presión por allí. Entonces, no me sorprendería o no me parece tan descabellado pensar que si es que logran estos acuerdos con obras o con otros individuos, pueda ser parte del acuerdo que el gobierno mantenga las redes apepistas en el Estado y ofrezca a estos grupos que hoy son oposición, pero que negocian con APP por fuera del Congreso,
cargos en el Estado o en el Parlamento para asegurar votos. Y creo que ahí va a ser clave pensar, por ejemplo, en quién termina la comisión de presupuesto. Creo que eso va a ser una señal de cómo se están alineando estas alianzas por fuera del Parlamento. Pero lo que está claro es que estas burocráticas que se han formado en los últimos años, sobre todo después de Pedro Castillo, siguen en el Estado y Keiko Fujimori, al menos en su primer año, va a tener que trabajar con ellas. Mientras las renueva, o si es que las renueva, va a haber más continuidad que cambios, yo creo yo, en ese sentido, dentro del Ejecutivo. Este, y sobre lo que mencionaba Alberto, ¿no? Y ya con esto cierro, esta idea y también Yolanda, ¿no? De qué hacer, qué queda por delante, qué tipo de agenda marcar, qué realmente el rol de la experiencia es importante. Yo creo que sí, yo creo que no es sorpresa o que Indira Wilk haya sido la que primero haya promovido ciertos proyectos de ley para la presencialidad, pero también para las leyes, para bajarse las leyes pro crimen. Creo que es quien está marcando la agenda ahorita y no es coincidencia que ella sea alguien que ya tenga experiencia previa. Em, pero creo que lo que hay que hacer, o lo que deberían hacer estas fuerzas de oposición democráticas, es hacer política, ¿no? No quedarse en la denuncia. No, 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 no. Es verdad que el fujimorismo históricamente tiene sus mañas y tiene sus formas antidemocráticas de hacer política y de comprar opositores. Y hay que denunciarlas, hay que hacer presión, hay que criticarlas, pero también hay que aprender a jugar el juego político y ganarles en la cancha, ¿no? No solo en los medios, sino solo en la opinión pública. Y creo, coincido en que la mesa directiva del Senado es un gran ejemplo de cómo la experiencia política del oficialismo fue clave para imponerse y que una oposición con más experiencia parlamentaria previa, con más maña política, habría podido, creo yo, conseguir más concesiones de las que logró. No es la última oportunidad, quedan las comisiones, queda todo el trabajo parlamentario por delante, pero creo que el reto está en superar esa empinada curva de aprendizaje y empezar a hacer política en serio, cosa que la oposición o las fuerzas democráticas del Congreso anterior no supieron hacer con tanta fuerza, porque también le faltaban los números. Creo que el reto está en hacer política en estos 5 años que vienen desde el Congreso y, y hacer presión desde la calle y la sociedad civil, porque también han demostrado que cuando se hace presión ceden, ¿no? Yo creo que el pedido de facultades, este primer borrador, un poco tomó la temperatura de cómo se iba a reaccionar desde el Congreso y desde la sociedad civil, y están habiendo cambios. No sabemos qué tantos cambios habrán, pero hay respuesta, ¿no? Hay todavía capacidad de que el gobierno responda ante las presiones. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Hacer presión, pero aprender las mañas políticas necesarias para que el Congreso, los congresistas de oposición puedan impulsar su agenda o limitarla del gobierno. Por ahí iría. Listo, muchas gracias, Alejandro. Tenemos tiempo para uno o dos comentarios más de los asistentes que se hayan quedado con algo que aportar o que al escuchar el diálogo quieran comentar. Habían también en el chat comentarios de Patricia Pinto y de Rosa. Adelante, Javier. Bueno, mira, gracias Alejandro por la completa presentación que nos has hecho. A mí me da la impresión de lo que tú has señalado, que lo que estamos es ante un Congreso que está en disputa, ¿no? Sin duda, claro, no genera dudas estas fracciones que hay en juntos, qué puede pasar con obras, todo eso es cierto, pero también creo que es una posibilidad que esta concertación, que creo que así se han llamado por la democracia que disputó ambas mesas, ganó diputados y ya sabemos cómo quedó Senado, pueda mantenerse en la medida en que sean capaces de entender
que no son pues una alianza en la cual todos tienen que actuar de manera unificada, de manera uniforme, donde en todos los puntos tienen que estar de acuerdo, sino que son una articulación que tiene que tener la capacidad de identificar cuáles son los puntos en común para actuar sobre ellos y saber reconocer que va a haber puntos en los cuales va a haber discrepancias. Porque, claro, si es que tenemos una oposición que ante una discrepancia en un proyecto de ley concreto salen las acusaciones de traición, ¿no? De fujimorismo, ¿no es cierto? Cosas que hemos visto y que lamentablemente varios de los parlamentarios actuales son proclives a utilizar, esto va a debilitarse día a día, ¿no? Entonces, pero yo no daría la pelea por perdida, ¿no? No es que sea, no es que no reconozca los problemas y las debilidades y las limitaciones, pero incluso, ¿por qué no? Pues se pueden llegar a acuerdos puntuales, incluso con renovación, que yo sinceramente no creo que Renovación esté dispuesta a perfilarse como la fuerza subordinada y fiel al fujimorismo, yo eso lo dudo. Entonces, no sé, yo tengo esa lectura, quizás optimista, quizás ingenua, no lo sé, pero creo que no podríamos afirmar que este es un Congreso que va a repetir el control y la subordinación o la alianza Ejecutivo-Congreso que hemos vivido, ni mucho menos. No creo que hay espacio. Y sobre todo, si hay capacidad de presión desde fuera del Congreso. Yo creo que ese va a ser un factor clave. Sobre todo, tú has postrado este mapa, ¿no? Del Senado que bueno, en diputados es claro la presencia de regiones, pero la capacidad de presionar a los senadores de las regiones creo que es un elemento importante y que la oposición social y política debería valorar, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Yo quisiera un Beto, te poquito veo. decir, no es que sea pesimista, ya hemos tenido un ejemplo de incapacidad de negociar, ¿cierto? Que es el empate. Un empate que teóricamente puede ser hasta el infinito, ¿no es cierto? Y creo yo que no han tenido la capacidad de saber bien que tienen que negociar. Y me parece fundamental que si no se negocia en política, lo que va a quedar es la repetición de lo mismo. No es que sea fujimorita. Además, yo creo que francamente no sé quién es peor, Keiko o Porky, ¿no? Para comenzar, ¿no? Entonces, dudo mucho, no sé, a veces pienso que es Porky pienso que es Keiko, pero, y además, en el caso del transfugismo en la época de PPK, lo hizo el hermano, que fue pieza clave. Sin hermano de Keiko, no hay transfugismo. Entonces, yo creo que no va a haber transfugismo, por lo menos en el campo del fujimorismo. Tienen la experiencia, tienen buenos cuadros como Marta Chávez, más allá de gustos y colores, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece importante, no es que sea pesimista, procuro ser realista, ¿no es cierto? O sea, y, y- y no decir, ay, siempre se abren esperanzas y posibilidades de negociación, ¿está? Pero tienen que demostrarlo. Gracias. Mario, Gracias, Molvina. Eh, yo quería preguntar un asunto que ya Javier Aspur lo ha adelantado, que es salir del Parlamento, ver el Congreso, los senadores, los diputados, en el contexto de la coyuntura, la realidad social peruana. Y la realidad social peruana que tenemos por delante es la de un fenómeno del niño, por ejemplo, gravísimo. La reacción también que va a haber muy fuerte de mucha gente al entender que un terremoto efectivamente tomar conciencia que puede traer pues cerca de 500.000 de muertos en Lima,
con simplemente la caída de piedras en todos los cerros que se desmoronen, ¿no? No los cerros, sino los muros de contención mal hechos. Esta realidad se repite de otra manera con la sequía en el sur y la atención que el gobierno va a tener que dar al norte por las lluvias. Y entonces se va a generar una contradicción que también cruza lo político. Ese norte fujimorista y ese sur sanchista se van a enfrentar y los recursos del Estado van a tener que repartirse en los dos lados. El de la sequía, que además va a afectar muy seriamente la agricultura familiar, la producción que llega a los mercados de todos los productos de consumo, de los que compran apio y de los que compran también pimientos. Pero la sequía va a afectar seriamente, como van a afectar las lluvias. Y entonces en ese juego hay que estudiar con más detalle qué pasa con esos senadores, qué pasa con esos diputados y cómo van a jugar en ese contexto. Porque si bien hay un juego dentro de la burbuja de lo que es el Parlamento, también hay un juego que puede reventar esa burbuja desde afuera. Yo quisiera, felicitándote por esa excelente exposición, la manera muy ordenada de presentar todos estos datos, darle una vuelta, que le dieras una vuelta a ese otro tema, el de la relación no solo con la sociedad civil, sino con el contexto de la realidad peruana. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, aquí ya vamos a cerrar. Alejandro, no sé si tienes algo que comentar ya para el cierre sobre estos últimos puntos, por favor. No, nada, solo agradecerles nuevamente y decir que estoy completamente de acuerdo con estos comentarios, ¿no? Creo que esta imagen que he presentado es una fotografía que puede cambiar muchísimo. Coincido con Javier que es un congreso en disputa eh, y que hay muchas variables, que digamos, lo que trata de presentar son algunas variables que nos ayudan a pensar cómo es que esta disputa puede ir resolviéndose en los siguientes meses y años, ¿no? Con lo que dice Mario, coincido, ¿no? Yo les mostraba antes cómo todos los gobiernos pierden parlamentarios con mucha facilidad. El oficialismo se reduce sustancialmente entre el primer día y el último día del periodo en los últimos 25 años en el Perú. Y en parte, y no es por coincidencias, no es por aleatoriedad, es por cómo el gobierno fracasa en gobernar. Humala perdió parlamentarios después de la represión. Toledo perdió parlamentarios también por los movimientos sociales. ¿Cómo va a responder Keiko a los temblores, al fenómeno del niño, si es que el gobierno, que no tiene la capacidad, independientemente de quién lo maneje, de solucionar rápidamente estos problemas, eh, evidentemente la impopularidad va a crecer y los parlamentarios se van a posicionar sobre eso. Entonces creo que todavía estamos muy lejos de saber cómo es que va a terminar estos 5 años. Pero no, les agradezco nuevamente por el espacio y por las reflexiones. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu colaboración con este grupo de reflexión. Aquí estamos todos los martes. Te va a llegar la convocatoria cuando tu agenda y el tema te interese. Aquí eres bienvenido. Gracias.